Saludos. Bienvenidos de nuevo a la lectura de la Biblia textual. Retomamos las lecturas en este segundo libro, el Éxodo. Pero antes me gustaría recordar que esta es una lectura totalmente agnóstica, desde un punto de vista de alguien que no tiene la certeza de la existencia de ningún ser divino. Cosas interesantes que vamos a tener en cuenta en la lectura del Éxodo. Bien, pues aunque la Biblia nos relata a priori la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, poco a poco vamos viendo que tiene una importancia notoria la cultura egipcia. Esto ya nos ocurría en el Génesis y veremos que en el Éxodo esto ocurre con mucha más presencia y mucha más intensidad y profundidad. Ahora, aunque no va a dejar de tener importancia esa genealogía típica de la Biblia para seguir con la historia de una estirpe de favoritos de un dios, vamos a ver concretamente los hechos de un personaje, del que es declarado uno de los patriarcas de este pueblo hebreo. Me gustaría, a modo de ejercicio personal, que antes de continuar con la lectura del Éxodo, reflexionarais sobre cuál es la imagen concreta que tenéis vosotros mismos de Moisés. Y veamos, contrastémoslo con lo que nos va a decir esta Biblia textual. Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob entraron cada uno con su familia. Parece que va a empezar otra vez a recordarnos estos favoritos de Yahvé. Son aquellos que se libraron de la hambruna gracias a José. Recordemos que hijos es un modo de señalar a los descendientes de Jacob, porque dice que aquí cada uno de sus hijos entra con su familia, con su propia familia, pero todos son hijos de ese gran patriarca Jacob. Rubén, Simón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Hay 11. Si añadimos a José, son 12. Las tribus de Israel, las herederas de aquel pacto con Yahvé. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, pues José ya estaba en Egipto. Evidentemente esto es lo que he dicho. Hay que sumar a José. Y todos estos que entran con Jacob son 70. Hay que tener en cuenta que cada uno de ellos debe contar con su propio servicio o ayudantes o esclavos, como les queráis llamar. Así que seguramente entraron bastantes más de 70. Recordemos, época de hambruna y un pueblo que es mal visto por los egipcios. De un modo natural para los egipcios, son gente despreciable directamente. Y son estos egipcios los que salvan a este pueblo de la hambruna. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pues veamos, porque sí que vimos que el Génesis acababa con la muerte de José. Ahora aquí nos dice que murió José y además todos sus hermanos y además ya ha muerto toda esa generación. No tenemos que imaginar que han sido víctimas de ningún tipo de enfermedad o de maldición que hayan muerto, sino que este es el modo en el cual la Biblia hace saltos temporales. Sus tiempos se miden por las vidas de estos personajes, ese tiempo que equivale a toda una generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. 70 descendientes directos de Jacob que durante toda una generación se han multiplicado, se ha llenado de ellos esa tierra, la tierra donde fueron acogidos para salvarse de la hambruna. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. José ya no está. Parece que ninguno de sus descendientes ha heredado ese puesto importante de gobernador de Egipto y este nuevo rey no ha tenido ningún contacto con ese antiguo gobernador ni con ninguno de sus descendientes. Veamos qué ocurre. Y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros.
Pues esta es la primera imagen que nos da Moisés de este nuevo faraón, alguien receloso de este pueblo de Israel. Hay que recordar también que aunque se haya superado, la hambruna que han sufrido en toda esta zona aún está muy presente. Y tenemos a un nuevo faraón con un grupo de gente que a priori no son nada apreciados por ellos, que se han hecho fuertes en número en una zona de su reino. Vamos, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique, y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Pues este nuevo rey de Egipto parece receloso y quiere optar por la prudencia con este pueblo que se ha ido fortaleciendo. No vaya a ser que con esas luchas habituales de posibles invasores vecinos, estos acaben uniéndose a ellos y les debiliten a los egipcios o incluso les puedan llegar a vencer. Entonces les impusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Rameses. Bien, pues parece que la opción de Faraón para conseguir su objetivo es el de agotarlos, el de someterlos y obligarles a hacer trabajos duros, trabajos forzados. Así los mantendrán constantemente ocupados y cansados, además de estar vigilados por estos capataces. De este modo aprovecharán la fuerza y el número de gente para edificar nuevas ciudades. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y esparcían, hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel. Aunque están bajo el sometimiento y la vigilancia de estos capataces egipcios, se siguen multiplicando y cada vez son más. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía. Parece que el carácter de este nuevo rey de Egipto no tiene nada que ver con el anterior, y este decide esclavizar a los hijos de Israel de un modo tirano, tal y como dice aquí. Y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Esta es la descripción de qué tipo de esclavitud se han visto los hijos de Israel sometidos bajo el mandato de este nuevo faraón. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y el nombre de la segunda era Puá. Pues aquí en este versículo parece que Faraón llama a las parteras hebreas, veamos para qué decirle. Y dijo: cuando asistáis al parto a las hebreas, observad los asientos. Si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. Dato curioso. Tenemos por una parte desde el principio de este capítulo, desde este primer capítulo del Éxodo, que nos está indicando esa multiplicación sin control del pueblo hebreo. Por otro lado, nos dice que Faraón quiere acabar con este crecimiento de posibles enemigos dentro de su propio territorio. Para ello, primero los esclaviza y segundo, ahora dice que llama a las parteras. 2 parteras. Es curioso que nos hable de un gran número y que solo haya 2 parteras hebreas. O bien utilizan a parteras egipcias y estas ya saben qué hacer, o bien ese número tan desorbitado no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba y no se puede contar con miles. Entonces tenemos 2 parteras que son las encargadas de los nacimientos del pueblo de Israel, que reciben indicaciones de Faraón para que maten a los hijos y dejen vivas a las hijas. Pero las parteras tuvieron temor de Elohim y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Las parteras son hebreas y al ser hebreas son hijas descendientes de Israel, porque así son todos los hebreos que han llegado a Egipto, y éstas conocen perfectamente el pacto con Yahvé. Ellas tienen 2 opciones, o temer a Faraón o temer a Yahvé, y parece que ellas deciden temer más a Yahvé que a Faraón. Ya le engañarán del modo que sea posible, pero ellas deben cumplir ese mandato que tienen
de fructificar y multiplicarse para un día gobernar la tierra. Por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? A Faraón le ha llegado a sus oídos esta desobediencia de las parteras de Israel. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Esto no sabemos si es una excusa o si es verdad que es lo que hacen las mujeres hebreas. Parece que en el versículo anterior nos decía que no, que era una decisión propia de las parteras de dejar vivir a los hijos de estas y desobedecer a Faraón. Y Elohim favoreció las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Que Elohim favoreció las parteras quiere decir que Faraón, aunque nos ha pintado a un personaje tirano y receloso de estos hebreos, parece que aún así les perdona la vida, aún habiéndose visto desobedecido en su orden directa. Ahora nos dice que el pueblo se multiplicó y se fortaleció. Un pueblo no se fortalece porque ha tenido de repente un montón de niños. Los niños no representan ninguna amenaza seria. Por lo tanto, nos está hablando que estos niños siguen creciendo y siguen creciendo bajo las costumbres propias del pueblo de Israel. No se han integrado en la cultura egipcia. Se fortalece su propia cultura. Y esto es lo que teme Faraón. Y por haber temido las parteras a Elohim, él les concedió muchos descendientes, pues van a tener muchos descendientes. Y sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Faraón, ante la imposibilidad de que se cumplan sus órdenes directamente por las parteras de Israel, decide que sea su propio pueblo, los propios egipcios, quienes echen al río a los recién nacidos de este pueblo que está viviendo en su propio territorio. Con esta orden terrible terminamos este inicio del Éxodo. Os espero en el siguiente capítulo. Un saludo.